pasó en estos casos y ver cómo lo hacemos de la mejor forma posible. Entiendo que puede fallar el internet, entiendo que pueden haber nervios, en todas esas cosas las entiendo, ¿ya? Pero lo importante es dar la mejor solución a cada uno de los casos. Por eso, si usted se le acabó el horario, no logró hacerlo, etcétera, un correo al profesor, a su director de carrera, con copia a mí. Y después los vamos a analizar y vamos a ver qué ocurre. Eh, perfecto. Los otros son detalles que a lo mejor salió la foto de lado u otra cosa. Ya, si por último después cuando lo descargo yo los puedo girar, si ahí no hay problema. Vamos a tener que buscar una forma de verlo para que sea más práctico el próximo taller que tengamos. ¿Ya? Pero siempre consideren que los talleres CAP y la idea es que ustedes estudien, tengan otros momentos para estudiar y otros momentos para aprender. Entonces espero que el taller le haya servido como para ver más o menos cómo se puede consultar el tema respecto a las funciones. Ahora, como esta cosa ya terminó, sí, terminó porque le di unos minutos más, así que ahora voy a terminar el periodo para que empecemos a conversar del mismo taller. Comentarles que el tiempo estaba más o menos, estaba bien en la hora, 45 minutos, no deberían demorarse más. De hecho, hay algunos que se demoraron menos, eso está súper bien. Cuando usted tiene claridad, cuando usted tiene claridad en las cosas que van ocurriendo, en qué es lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, eso lo voy a compartir ahora en el archivo para que lo vayamos viendo. Sí, Alondra, más de alguien me escribió por ahí, tanto los de ayer como ustedes, me escribieron que se le olvidó poner el nombre u otro detalle. Lo bueno es que cuando ustedes suben por el buzón, eh, yo cuando lo reviso, voy descargando el archivo de cada uno y me aparece el nombre. Entonces, era un tema para poder descargarlos todos en simultáneo y no tener conflicto. Pero ahora habría que descargarlo uno por uno para ir chequeando que esté el nombre adecuado. Muy bien. Miremos un poquito el taller. Creo que está cargando, ahí debería aparecerle. Ya. La primera parte era un gráfico. Entonces, me habla de una función f, o sea, perdón, de una relación. Entonces, en este caso todavía no sabemos si es función o no. Entonces, toda esta serie de trocitos de líneas quebradas, que son 4, todo esto forma la función f. Matemáticamente esto se llama función definida por tramos, porque hay ciertos tramos en los cuales la función se comporta de una forma. Por ejemplo, en este tramo, después de aquí, después esta parte de acá, esta parte. Al final tiene como 7 tramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tramos. Entonces, podría ser función fundamente. Dijimos que para ver si era función de forma gráfica había que hacer líneas verticales, ¿cierto? Entonces el fundamento es sí puede ser una función porque en cada parte que yo haga una línea vertical, siempre corta una sola vez a la función. Los puntos extremos, por ejemplo, aquí podrían tener conflicto ustedes, justo en el 6. Pero si se fijan, el huevito sin pintar significa que no toma el punto. Lo mismo acá. Significa que no está repetido. Si yo tuviera el huevito pintado aquí y el huevito pintado acá arriba, en estas dos partes, ahí ya no podría ser función, porque tendría este valor de x, tendría ese puntito y tendría ese puntito. Pero como está aquí el círculo sin pintar, significa que no estamos considerando el punto extremo. Entonces, ¿podría ser una función? Sí. Luego, determinamos el dominio y el recorrido de la función. El dominio tenemos que ver en el eje X y el recorrido en el eje Y. Entonces, por así decirlo, se caen todos los puntitos hacia el eje X. Entonces parte del menos 14, empiezan a caer, a caer. El 10 negativo también está incluido, porque si bien no está aquí, está acá. Entonces está todo esto hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta el 0. Y después del 0 hay un salto, porque aquí no hay función. Y parte de nuevo en el 2.
Desde el 2 avanza, avanza, avanza. En el 6 vuelve a producirse el efecto. No está aquí, pero está acá arriba. Entonces igual incluye el 6, sigue, 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 hasta el 8, pero el 8 tiene huevito abierto, por lo tanto no incluye al 8. Conclusión. Conclusión. El dominio de la función f sería dos tramos, o sea, una unión de dos intervalos. Desde el 14, negativo, corchete cerrado porque parte incluyéndolo, hasta el 0, corchete cerrado porque también lo incluyó, y la siguiente parte empezó en el 2, corchete cerrado, y terminó en el 8, corchete abierto, porque el último huevito estaba sin pintar. Si tienen alguna duda con esto, me lo escriben por el chat. Ahí está. No sé si se alcanza a ver bien o tienen brillo de la luz. ¿Se alcanza a ver bien o no? Vamos con el apartado con la B. Creo que es la C. Sí, para ver el recorrido. El recorrido parte en el -8 sin pintar, porque ese huevito ahora tenemos que pegar los puntos hacia el eje Y. Viajan todo horizontal y se pegan como si el eje Y fuera un imán. Entonces parte en el -8 y de ahí sube, 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 sube. Siempre hay punto, a veces hay más que uno. Sube, 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 sube hasta el 6. Entonces el recorrido de la función es solamente un tramo que parte en el -8, corchete abierto, y llega hasta el 6, corchete cerrado. Letra D, podría ser inyectiva. Para ver la inyectividad hacíamos rectas horizontales. Y si cortaba dos veces o más, no era inyectiva. Entonces ahí sí, pero si yo corto acá, ya tiene dos puntos, aquí y acá. Y si yo corto acá arriba, ya tiene uno, dos, tres, cuatro cortes. Entonces esta función es o sea, no es inyectiva. ¿Ya? Es una función, por así decirlo, común y corriente. Más aún, si yo trazo una línea, por ejemplo, aquí en el 6, fíjense que van a haber infinitos puntos. Todos los que están en este tramo horizontal de recta. Entonces, conclusión, no es inyectiva porque al trazar una línea recta, por ejemplo aquí, corta en más de un punto. Y con eso estaba lista la primera parte. Si ustedes se dan cuenta, ese análisis es súper breve. Ahora, esta era la parte más difícil, la función g. Traté de hacerlo lo más parecido a la clase, al taller de los chicos de la sección 1, para que después no dijeran, no, profe, nosotros es más difícil. No, son muy similares, solo que cambian claramente los números. Entonces tenemos que la función g de los reales toma un x y lo lleva a g de x, que es x cuadrado, y abajo 9x cuadrado menos 16. Ok, vamos analizando entonces los 5 pasos. Primer paso, tenemos que ver el dominio. Para eso, como es fracción, denominador distinto de 0. Entonces yo por tema de espacio voy a avanzar un poquito y voy a borrar. Si ustedes necesitan algo en particular, sáquenle un pantallazo y lo pegan en un Word. Entonces, el denominador distinto de 0, vemos que es una suma por su diferencia, y los términos son 3x más 4 y 3x menos 4. Cada uno de ellos distinto de 0. Y aquí podemos hacer los dos pasos al mismo tiempo. El 4 positivo lo cambiamos negativo y el 3 que está multiplicando, dividiendo. Entonces me queda x distinto de menos 4 tercios, y también tenemos que el x distinto de 4 tercios positivo. Esos son los valores que no puede tomar.
Entonces, número 1, se alcanza a ver aquí arriba, dominio de la función g son todos los reales menos dos puntitos, el menos 4/3 y el 4/3. Recorrido de la función. Para analizar el recorrido, teníamos que despejar el x y analizar las condiciones del y. Entonces, y es x cuadrado sobre 9x cuadrado menos 16. Y recuerden que el proceso era, pasamos dividiendo, distribuimos, reordenamos, factorizamos, dividimos. Es siempre un ciclo, el mismo que trabajamos con los logaritmos al principio. Entonces, al pasar multiplicando, esta expresión va a multiplicar al y. Y voy a distribuir, voy a hacer las dos cosas en simultáneo. Entonces va a quedar 9yx cuadrado menos 16y. Ahí pasé multiplicando y distribuí el y con cada uno de los dos términos. Y al otro lado queda x cuadrado. Como estamos despejando el x, ese lo cambiamos y este que no tiene x lo cambiamos. Aquí ustedes pudieron haber ganado tiempo fijándose que esta expresión no tiene término con x, tiene solamente término con x cuadrado. Por lo tanto, no es necesario aplicarle la fórmula general, ¿ya? Recuerden que las ecuaciones cuadráticas tienen tres términos, los con x cuadrado, los con x y el número solito. Entonces, cuando están los tres términos, le aplicamos la fórmula general, si es que no podemos factorizar. Pero cuando falta uno de los dos, es mucho más fácil, ¿ya? Entonces aquí factorizamos por x cuadrado y quedaría 9y menos 1. Luego, como está multiplicando, divide. Y como está el x cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada. Y ahí tenemos nuestra parte para analizar. Por lo tanto, el y se encuentra dentro de una raíz. ¿Por qué? Porque el x cuadrado son valores positivos, ¿ya? Entonces la condición es que esto sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, tablita de valores. Puntos críticos. Desde el menos infinito hasta el más infinito, dos puntos críticos. Donde se hace 0 arriba y donde se hace 0 abajo. Arriba, en el 0. Y abajo, en el 1/9. Eso también ya deberían sacarlo. A ver. ¿Mejoró? Eso también ya deberían sacarlo como de memoria. Porque como es igual a 0, el 1 se cambia, cambia de signo y el 9 divide. Entonces tenemos el 0 y el 1/9. ¿Ya? Entonces analizamos la parte de arriba, que es 16y. Se hace 0 en el 0, y primero es negativo y luego es positivo. El denominador, 9y menos 1, se hace 0 en el 1/9, y para estos valores es negativo y luego es positivo. Por lo tanto, la división de las dos cosas, que la voy a dibujar así nomás, la división de las dos cosas, que es lo que a nosotros nos va a interesar, signos iguales va a dar positivo, signos diferentes negativo, signos iguales positivo. Como es raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, sirve este intervalo y este intervalo. Por lo tanto, voy a subir un poquito la cámara. Número 2. Recorrido de la función g sería el primer intervalo que va desde el menos infinito hasta el 0. El 0 puede llevar corchete cerrado porque está en el numerador. Unido con, y aquí esto
debe ir con corchete abierto porque va en el denominador. Desde el 1/9, corchete abierto, hasta el más infinito. Ok. Lo dejo ahí por si quieren sacar un pantallazo de esta parte. Cualquier consulta, chicos, en el chat o toman el micrófono, más ningún problema. Si esta función va a tener inversa, la inversa va a ser esta. Va a ser la raíz cuadrada de 16x dividido en 9x menos 1. Recuerden que damos vuelta las letras. Más adelante les voy a explicar por qué. Paso 3. Analizamos la inyectividad. Para la inyectividad, nosotros tenemos que partir con un... ¿Volví? ¿Se ve bien o no? Que me quedé pegado un rato. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ya. Entonces, para la inyectividad tenemos que ver dos imágenes iguales, f de A igual a f de B, hacemos el trabajo matemático correspondiente, tun, 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 y tenemos que llegar a concluir que A es igual a B. Y si eso ocurre, es inyectiva. Y si encontramos cualquier otra cosa, por ejemplo, A es igual a 2B u otro tipo de valores, no es inyectiva. Entonces, para saber quién es f de A, simplemente cambiamos la función y en lugar de colocar x, colocamos a. Entonces, f de a sería a elevado a 2 dividido en 9a elevado a 2 menos 16. Cambie la x por a. Y f de b, hago lo propio para la b. Ahí está. Trabajo matemático. Multiplicamos cruzado. Entonces, esta expresión va a multiplicar al a y esta expresión va a multiplicar al b. Luego se va a distribuir. Así que por ahorro de espacio voy a hacer las dos cosas simultáneas. Voy a pasar multiplicando y voy a distribuir el a para cada uno de los dos. Entonces va a quedar 9a cuadrado b cuadrado menos 16a cuadrado. Ahí está la multiplicación de estos dos. Y al otro lado, 9a cuadrado b cuadrado menos 16b cuadrado. De preferencia, las letras siempre las colocamos en orden alfabético para que después reconozcamos los términos semejantes. Y vemos que 9a cuadrado b cuadrado y 9a cuadrado b cuadrado son iguales, con el mismo signo, a ambos lados de la ecuación se eliminan. Entonces queda 16a cuadrado es igual a menos 16, quise decir, b cuadrado. Podemos dividir a ambos lados por menos 16 y nos queda que a cuadrado es igual a b cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada y aquí no nos queda el a y no nos queda el b. Nos queda valor absoluto de a y valor absoluto de b. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con términos al cuadrado, ya estamos viendo que va a tener problemas con la inyectividad. Entonces, conclusión, aquí ustedes deberían anotar, por lo tanto, con esos tres puntitos formando un triángulo, por lo tanto, G no es inyectiva. Así como está con ese dominio que calculamos en el punto 1, la función no es inyectiva. Pero nos mencionaba en el taller si es que se podía hacer algo. Decía, de no serla, determina qué condiciones se necesitan para que lo sea. ¿Qué condiciones debería ocurrir para que sea inyectiva? Entonces, como el dominio abarca todos los reales, tanto un número negativo como un número positivo al cuadrado me generan el mismo valor. Entonces, dejamos de lado los negativos y nos quedamos solamente con los positivos. Entonces, luego, si se restringe
el dominio de la función g a, voy a sacar los negativos. Por lo tanto, no me va a quedar todos los reales. Me van a quedar solamente los reales positivos. El 0 también lo incluyo porque el 0 no tiene conflicto. Fíjense que el 1 y el menos 1 me generan el término al cuadrado. Por eso que elimino el menos 1. El 2 con el menos 2, el 3 con el menos 3. Pero el 0 no me causa conflicto con otro. Entonces también lo incluimos. Por eso que lo colocamos aquí abajo. Y como sacábamos dos puntitos arriba, pero ya no van a estar los negativos, por lo tanto solo tengo que restringir el 4 tercios. Entonces ahí, ese dominio restringido, luego, ahora, G es 1 a 1. Esa es la condición. Cambiamos el dominio. Fíjense que al principio, incluso el dominio que habíamos calculado en el punto 1 era más pequeño que el dominio que estaba por definición, que decía que eran todos los reales. Por lo tanto, de todos los reales nos pasamos y sacamos el 4 tercios y el menos 4 tercios para que sea dominio de la función. Luego, ese dominio lo seguimos restringiendo, lo hacemos más pequeñito para que sea inyectiva y tengamos una función más especial. ¿Ya? Entonces, punto 3, con el dominio de G igual los reales positivos con el 0 menos el 4 tercios, es 1 a 1. Ahora tenemos que analizar la sobreyectividad, que es el punto 4. Lo bueno es que para el punto 4 no es necesario hacer trabajo matemático, como lo hicimos recién. La inyectividad trabaja en el dominio, la sobreyectividad trabaja en el recorrido. Entonces, para la sobreyectividad analizamos el dominio original, que eran todos los reales, que estaba dado por defecto en el enunciado, y nosotros descubrimos que nos daba este intervalo. Entonces hacemos la misma explicación para ver la sobreyectividad. G no es sobreyectiva, pero si cambiamos el recorrido por el intervalo que les mencioné, el punto 2, para no escribirlo todo de nuevo, si cambiamos el recorrido por ese intervalo que encontramos en el punto 2, ahora G es sobre. Entonces, G es inyectiva, G es sobreyectiva. Por lo tanto, G puede ser biyectiva. ¿Y eso cómo lo notamos? Fíjense que en el enunciado le llamaba G con una B pequeñita abajo, como una versión beta, como otro ejercicio. Entonces, voy a definir la función G y voy a definir la función inversa. La función G con una B pequeñita abajo es una función modificada. No es la misma original, porque le modificamos el dominio y el recorrido para que tenga inversa. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función G versión B? El que encontramos con la inyectividad. Los reales positivos con el 0 menos el 4 tercios. ¿Cuál es el recorrido de esta función modificada? Del menos infinito al 0 y del 1/9 al infinito. ¿Ven? Ahí está el cambio. La versión original, la versión B que estoy cambiando. Lo otro se mantiene igual. Tomo un X y lo llevo a G versión B de X, que es X cuadrado dividido en 9X cuadrado menos 16. ¿Ya? Ahí está la función. Entonces ahora GB es biyectiva. ¿Qué significa eso? Que tiene inversa.
luego GB a la menos 1 existe. Y es... Entonces, recién aquí nosotros podemos asegurar que va a haber una función inversa. Después de que cambiamos el dominio para que sea inyectiva y después de que cambiamos el recorrido para que sea sobreyectiva. Entonces definimos la función GB a la menos 1, que es la inversa, y la inversa lo único que ocurre es que viaja al revés. Pero al igual como nosotros solamente leemos de izquierda a derecha los cuadernos. Entonces las funciones también tienen que escribirse de izquierda a derecha. Por eso es que hay que hacer todo este trueque de cambiar las cosas de posición. Y ahí cuando cambiamos las cosas de posición, es que tenemos que cambiar la letra cuando yo le decía en el punto 2, que la Y la cambiamos por X. Porque ahora, como la vamos a leer de izquierda a derecha, esa Y era parte del recorrido. Pero el recorrido de la función es el dominio de la inversa. Por eso que cambiamos la letra. Entonces, G a la menos 1, su dominio es el intervalo del menos infinito al 0 y del 1/9 al más infinito. Su recorrido son los reales positivos con el 0 menos el 4/3, tal que me toma un X y me lo lleva a G a la menos 1 de X, que es, y aquí escribimos lo que anotamos en el punto 2, que como lo borré se me olvidó, pero era 9X y abajo era, no era 9, era 16. Ahí ustedes me confirman si es así. Era 16, ¿cierto? Y abajo era 9X menos 1, porque ahí estaba el punto crítico del 1/9. Gracias. Voy a chequearlo con el celular porque igual le saqué una foto, pero estoy 99.9% seguro de que así era la función. Sí, así era. Consultas, muchachos, muchachas. Consultas del taller. Si no hay consulta del taller, consultas que les quede antes de su prueba. Por mientras les comento que en un rato más, unos de aquí a las 7, voy a tratar de subir la grabación de esta grabación y la de ayer para que revisen si es que hay algo que por ahí les pueda servir. Profe, ¿Sí? sabe que yo aún tengo la duda de cuándo saber si es inyectivo o biyectivo. Pues, Ya. Eh, Le respondo a Sebastián que escribe por el chat. Sí, tienen que ser iguales. Por eso que hacemos este cambio. A ver, creo que fue Cristóbal que me habló. Esto surge desde el punto de vista cuando usted quiere encontrar la función inversa. Entonces, para encontrar una función inversa, la función de partida, la función que me dan, tiene que ser una función muy especial. No cualquier función tiene el privilegio de optar a ser una inversa. Hay muchas funciones que quedan en el camino, que no se pueden arreglar y que nunca van a ser inversas. Hay otro tipo de funciones que se pueden arreglar un poquito, se pueden maquillar, ¿cierto? Y esas funciones las cambiamos un poquito y ya optan a ser inversas. Entonces, piensen ustedes cuando en la clase que les mostré la función cuadrática, la parábola. La parábola no tiene inversa, esta función, porque no es inyectiva, pero la arreglamos un poquito y el resultado cumple con las condiciones para tener inversa. No se producen esos conflictos de
de inyectividad y sobreyectividad. Porque el conflicto de inyectividad me impide que la función inversa sea función. Porque si mi función no es inyectiva, significa que tengo elementos del X que van a parar al mismo elemento del Y. Entonces, para la función no hay conflicto, pero para la función inversa sí habría conflicto, porque la función inversa viaja en el orden contrario, y de la letra A partiría para el 1 y partiría para el 2. Y eso ya le impide ser función. Por eso que tenemos que analizar la inyectividad, para eliminar, para sacar del dominio algunos elementos que producen ese efecto de que se repita. Entonces, si usted analiza el dominio de la función que sacamos en el punto 1, el dominio eran todos los reales, menos 2 puntos. Pero con ese dominio ocurre que hay algunos valores que se repiten, que producen ese mismo efecto, que tanto un número como otro me dan la misma respuesta. Entonces hay que sacar algunos. ¿Cómo los puedo elegir? En la función elevado a 2, usted sabe que el positivo y el negativo, al elevarlo a 2, me produce el mismo efecto. Entonces, si usted toma esta función que está aquí, la función original, y usted la evalúa para el 1, va a encontrar un resultado. Y si la evalúa para el menos 1, va a encontrar el mismo resultado. Y ahí está el problema que se produce. Porque el x1 y el x menos 1 me producen el mismo efecto porque ambos se elevan al cuadrado. Entonces, la función inversa no existiría. Por eso es que sacamos algunos. ¿Cuáles? Uno de los dos. O saco los positivos o saco los negativos. Ya sería muy tedioso, por ejemplo, incluso yo podría decir algo más complicado. Podría decir que saco todos los pares, voy a sacar los positivos, y todos los impares, voy a sacar los negativos. Ahí tampoco se produciría el efecto, pero sería muy desordenado para decirlo. Entonces, ¿qué queda práctico? O saco todos los positivos o saco todos los negativos. Si usted me dice, yo elimino todos los positivos y dejo los negativos, eso es correcto. Pero trabajar con números negativos a veces es un poco más complejo. Entonces, generalmente lo que se hace es sacar los negativos y dejar los positivos. Entonces, ahora yo digo que el menos 1 no es parte del dominio. El menos 2, el menos 3 y ninguno de los decimales negativos. Ninguno de esos es parte del dominio, para que no se produzca ese efecto dual. Entonces, pierdo algunos elementos, pero con eso gano que mi función pueda tener inversa. Entonces, aunque este de acá arriba haya sido el dominio original, este dominio es un dominio de una función, pero no me garantiza inyectividad. Entonces, lo cambio por este otro dominio, porque ese dominio sí me garantiza inyectividad. Significa que, en pocas palabras, lo que estoy haciendo es cortando el gráfico, cortando trozos de gráfico y quedarme con solamente algunas partes. La parábola, voy a borrar un poquito acá mismo. La parábola, insisto, ocupo ese ejemplo porque es muy visual, ustedes la conocen muy bien. Entonces la parábola no es inyectiva como tal. Por lo tanto, sacamos todos los negativos y mi función cambia. Y ahora solamente es así. Es media curva. Parte desde el cero y es media curva. Y esa sí tiene inversa. Y cuando usted encuentra la inversa, que es la raíz cuadrada, se dan cuenta que la raíz cuadrada es así. O sea, porque si la parábola la colocáramos en versión inversa, no sería función. Y para descubrir eso, hay que hacer un poco de trabajo algebraico. Para descubrir la sobreyectividad no es necesario hacer trabajo algebraico, porque la sobreyectividad ya estoy analizando el, el recorrido y el codominio, ya tengo los dos valores, y ahí, como le respondí a Sebastián, solo basta cambiarlo. Entonces yo dije, como este era el que estaba originalmente, lo cambio por el que encontré en el punto 2. Y eso ya me garantiza sobreyectividad. La inyectividad es un poquito más compleja.
Martina, usted dice que yo lo saqué nomás. Es que claro, cuando usted lo saca, tiene que definirlo de alguna forma. Y la forma de definirlo es como está escrito aquí. Aquí, y la función original en el dominio, ahí ya no podría aparecer todos los reales. Porque si usted coloca todos los reales, en realidad no los sacó. Ahí usted dice que los saca. Cuando cambia, claro, porque con esa definición usted ya me está diciendo que lo sacó. Ahora, todo lo otro que yo le mostré con palabras es un poco de formalismo, que usted va describiendo algunas cosas que va haciendo, pero ahí no me voy a enfocar tanto. Si usted no escribió esa redacción, por lo tanto, ahora la función tiene inversa, no, no, no. Eso se lo pediría a un estudiante de pedagogía en matemática, que tiene que tener la formalidad de los pasos. Yo necesito que ustedes sepan realizar los pasos, sepan que para la inyectividad hay que hacer este trabajo algebraico, que para la sobreyectividad hay que cambiar, basta que me coloquen letra A tal cosa, letra B tal cosa, función inversa. Lo que sí necesito es que la función, cuando usted la defina con su dominio, con su recorrido y la forma de la función. Más consultas. Creo que fue Cristóbal. ¿Le respondí o no? ¿O todavía tiene dudas? No, profe, está bien. Que tenía la duda, por ejemplo, en el dominio que entonces se barajan, por eso se barajan el menos, usar 4/3 positivo y el negativo. A ver, sacamos el 4/3 positivo o negativo, porque en realidad el dominio que yo les de aquí no está bueno. Si yo le coloco todos los reales, en realidad hay dos puntos, que son estos dos, el 4/3 y el menos 4/3, que no va para ningún lado. Entonces, si yo dejo ese dominio con todos los reales, ya no es función. Porque tengo el 4/3 que no va para ningún lado y tengo el menos 4/3 que no va para ningún lado. Por eso que lo defino de esa forma. Ahora es función, pero esa función no es inyectiva por lo que vimos en el paso 3. Entonces volvemos a restringirlo y sacar otros elementos. Y ahí después queda inyectiva. Ya, profe. Entonces, veamos un poquito aquí si alguien me quiere escribir otra cosa en el chat. Yo por mientras les voy a mostrar el GeoGebra. Tenemos la función y es igual una fracción. Pero toda mal escrita. Arriba dice x cuadrado. Y abajo dice 9x cuadrado menos 16. Ahí está. Esta función es la estándar. Entonces, si ustedes se fijan, tiene todos los reales, salvo estos puntos de aquí, que son los puntos, estos se llaman puntos críticos. Si yo trazo la recta x es igual 4/3, que es una de mis restricciones, se van a dar cuenta que es justo el punto límite. Miren, ahí está el 4/3. Es justo el punto límite donde no existe función. Por más que miremos hacia arriba o por más que miremos hacia abajo, no existe función. Yo grafico el menos 4/3, es el otro punto. ¿Ven? Ahí están las dos asíntotas, esos dos son los que no pertenecen al dominio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta función visualmente, ustedes se dan cuenta que no es inyectiva. Trazo una línea acá y tiene dos puntos. Trazo acá y tiene dos puntos. Entonces, para que sea inyectiva, yo tendría que tomar, no sé cómo dibujarlo aquí. Ay, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí. Si yo tomara y recortara mi hoja de cuaderno y saco todos estos elementos que están acá y borro ese rectángulo rosado que les dibujé, ahora la función que está aquí es inyectiva. Y eso es lo que le acabo de decir. Saco del dominio todos los x negativos, que son los que me producen esta dualidad, esta duplicación de valores. Porque S y S, uy, que me quedó feo. Nada que ver, nada que ver. Piensen que es el mismo, ¿ya?
Entonces, el positivo y el negativo me producen el mismo número. Por eso que saco todos esos. Y ahora mi función es solamente este trocito de curva y esta curva de acá, hasta el cero. Fíjense ahora que voy a anotar la función inversa. La función inversa era y es igual, dijimos que era una raíz, y dijimos que era una fracción, que arriba tenía 16x y que abajo tenía 9x menos 1. Fíjense lo que produce la función con la función inversa. Ahí están con las líneas rojas. Fíjense en esta simetría que se produce aquí y esta parte de acá, fíjense que se repite como de aquí para allá. No sé si ustedes lo habían visto, pero del punto de vista gráfico, una función con su inversa forman un eje de simetría, forman como si se vieran frente al espejo. ¿Y cuál es el espejo? La recta y igual x. Si ustedes pudieran girar su cabeza de lado, así, y ver la recta, verla frente a ustedes, se produciría el efecto de las alas de una mariposa. Entonces, fíjense la línea verde con la roja, que van para acá, cómo se forman exactamente iguales con esta de acá. Y esta línea verde de aquí se transforma en esta línea verde de acá. Eso es lo que produce visualmente una función con su inversa. Ese es el efecto que produce la inyectividad. Recortar la gráfica y quedarnos solo con una parte para que luego eh, la función que sea la inversa pueda existir. Si nosotros vemos la función x cuadrado, la función x cuadrado es así. La recta y igual a x, que es el espejo para una función con la inversa, la función x igual a x es la que divide justo por la mitad. Entonces, si nosotros gráficamente sacáramos la inversa a esta así como está, lo opuesto sería eso, esa curva como de lado. Pero esa curva no es función. Por eso que eliminamos la parte de los negativos, la sacamos del dominio para que sea inyectiva, y eso me garantiza que la función inversa no tenga esta parte y pueda ser función. Entonces eliminamos esto, y ahí tenemos que la función inversa es la raíz de x. Y esta es la parte del x cuadrado. ¿Se entendió esa idea? Por eso que es importante sacar la inyectividad y la sobreyectividad, para garantizar de que lo que voy a obtener de vuelta existe. Entonces, eso es la vida diaria. Piensen ustedes en su cuenta del teléfono. Su cuenta del teléfono no podemos encontrar una función inversa, porque el plan del teléfono, usted paga un cargo fijo, que son 20.000 pesos, y que le permite hablar 200 minutos. Entonces, si usted habla 0 minutos, paga 20.000. Si usted habla 1 minuto, paga 20.000. Y así hasta el valor del plan. Entonces, eso no es inyectivo, por lo tanto, no habría inversa. Y después de los 200 minutos o de los 100 minutos que tenga, ya no me acuerdo, ahí usted empieza a subir. Si usted habla 201 minutos, paga 20.010 pesos, etcétera. De ahí en adelante ya se comportaría como función para sacar inversa. Jóvenes, ¿alguna otra consulta? Necesito, antes que se me olvide, que por favor coloquen en el chat, ustedes ya saben, presente por favor, para mis registros de asistencia del CAP. Muchas gracias. Y por lo demás, si ustedes no tienen más consultas, lo dejamos hasta aquí.
Les deseo mucho éxito en su prueba de mañana. Espero que las clases del acompañamiento le hayan servido para mejorar su idea en matemática y se puedan presentar y les vaya súper bien en su prueba. ¿Ya? Nos juntamos el próximo martes y ahí revisamos un poco la prueba, cómo les fue, de qué se trató, y ya vamos entrando al siguiente tema, que es de derivadas, que no es por asustarlos, pero ya es materia que empieza a ser de la matemática de la universidad. La derivada es como la suma, es esencial en la matemática universitaria. Así que eso, pues, chicos, que estén muy bien, harto estudio, harto ánimo, y ya nos vemos el próximo martes. Que les vaya muy bien.